que nos tiene que alegrar a los cristianos evangélicos de la República Argentina, porque pasamos de un 9% de cristianos evangélicos en Argentina a un 14%. O sea que es potencial cómo la iglesia cristiana evangélica ha crecido y otras, hablando de la católica, redujo, menguó, y la iglesia evangélica creció. Pero eso no crece porque, bueno, es un accidente, es un trabajo que la iglesia hace, ha hecho y hará dentro de la sociedad donde está. Y nosotros somos la iglesia, porque la iglesia no es las cuatro paredes, sino que vos sos iglesia. Entonces, al ser iglesia, yo o vos cumplimos el mandato que Jesús nos dejó, que dice, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿A cuántos? Sin excepción, sea lo que sea, te quede bien o te quede mal, dice, a toda criatura. Y el que creyere, o sea que le da la chance esa, ¿no? A que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Lo dijo Jesús. Y yo no me puedo quedar a veces para que alguno dice, no, pero eso puede caer mal, estigmatiza a las personas. Mirá, el evangelio es así. Si vos le querés meter agüita, le querés poner edulcorante para suavizar, no va a ser lo que Jesús quiso decir. Porque la iglesia está hecha de redimidos, o sea, personas que fueron ya perdonados sus pecados, una nueva criatura en Cristo. Ese tiene que comenzar a vivir una vida conforme a lo que dice las Escrituras. Y después yo le puedo decir, bueno, no le digas esto porque se puede ofender. Ese es un evangelio que no existe. Eso lo puedo hacer yo, pero no existe. Porque cuando vos acariciás el pecado, lo estás maldiciendo. En cambio, cuando vos hablás sobre el tema o cualquier situación que pueda estar, le vas a abrir los ojos y cuando le abrís los ojos se va a dar cuenta que tal vez estaba equivocado, no había entendido, tal vez creía que estaba haciendo todo lo bueno y no era tan bueno. Entonces de eso habla la palabra de este día sobre cada uno de nosotros. Nosotros podemos, yo como pastor puedo decir, bueno, las cosas son así, no es tanto y acariciarte, pero te voy a llevar directamente al infierno si no hago lo que yo tengo que hacer. Y después me lo van a reclamar a mí un día, y no un ser humano, sino Dios de decir, ¿viste todo esto que tenés acá? Todo esto lo mandaste vos al hoyo. Por no decir las cosas como tienen que decirse. Y muchas veces confrontar molesta, duele, incomoda, hay un montón de cosas. Pero la palabra de Dios no ha venido para acomodarnos, sino para que nos caiga bien. Sino que la palabra de Dios es vida y es como ese alimento que ayer hablábamos. Pablo escribió la tercera parte del Nuevo Testamento, o sea, escribió un montón de cartas a distintas clases de personas. No solamente a algunos, sino a todos. Y especialmente dice que él fue llamado a personas como nosotros, ¿no? Que estamos por afuera del pueblo de Israel. Entonces nos tenía que predicar otra cosa, más complicado todavía. Porque llegó a lugares donde se predicaban o se creían cosas o filosofías y les tuvo que traer un mensaje totalmente opuesto y tenían que creer en eso, ¿no? Cuando fue a Grecia y les predicó sobre cosas, había gente que no creía que alguien podía resucitar, pero tuvieron que entender que Cristo había resucitado. ¿Y cómo le metes en la cabeza a alguien que cree que está limitado en una cierta parte? Tenés que traerle vida a eso. Cuando nosotros vamos a Romanos capítulo 10, vamos a leer 18. Versículo 10 hasta el 18, versículo 10, del 1 en adelante. Lo leemos en el nombre de Jesús. Dice, hermanos, entienda esto que si bien iba fuerte, le está hablando a un grupo y no le dice ustedes, sino que los estaban dentro de ¿dónde? Del pueblo. Hermanos le dice, no le dice judíos ni le dice griegos, le dice hermanos, como en este día a cada uno de nosotros dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios
por Israel es para salvación. Porque yo le doy testimonio de que la tierra, dice, de los que tienen celo de Dios, pero no conforme a la ciencia, porque ignorando, dice, la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todos los que creen. Porque de la justicia es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más que dice cerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es el Señor de todos es rico para todos los que invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pues ¿cómo invocarán? Ahí punto, paramos, y después dice, pues ¿cómo invocarán aquel en el que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas. Dice, más no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Ante bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta el fin de la tierra sus palabras. ¿Amén? Es largo, pero lo tenemos que entender de alguna forma. Cuando yo le decía a Jesús, cuando le deja la última charla con sus discípulos, les habla de extensión de reino, de predicar el Evangelio, de que eso que vino a hacer él y a cumplir en esos 3 años de ministerio que Jesús tuvo, dejar de ser el hombre que estaba, el Hijo de Dios, y descendió y padeció por cada uno de nosotros. El mandamiento es ir por los perdidos. ¿Me están escuchando? ¿Ir por quiénes? Por los perdidos. Aquellos que no tienen esperanza, aquellos que no tienen esperanza de vida todavía. Pero le está hablando al pueblo judío, a personas que tenían un conocimiento religioso de una forma, y cuando nosotros leemos la Escritura encontramos que muchas veces los judíos hacían cosas que tienen que ver con ritos, formas, costumbres, y con eso cubrían un montón de su vida espiritual. Y Jesús le dijo, yo entiendo las ganas que tienen, el esfuerzo que hacen, la pasión que lo hacen, pero lo hacen equivocadamente. Dice, y le falta ciencia, como le dicen en esa parte. Entonces, muchas veces nosotros podemos decir, ¿qué quiere decir ciencia en el tiempo de Jesús? En el tiempo de Jesús quería decir algo así, que no tenía que ver con los dones, no quería ver con la inteligencia que uno puede tener, la ciencia natural del ser humano, sino tenía que ver en lo que vos creés. O sea, tenía que ver, dice, por un término que dice la palabra ciencia, no se refiere a la ciencia moderna o experimental, sino a su raíz en latín, es scientia, que significa conocimiento. El apóstol Pablo señala que el pueblo de Israel tenía un gran fervor religioso, pero su pasión estaba mal encaminada porque carecía de conocimiento verdadero sobre el Dios y su plan de salvación. Entonces Jesús le dice, enfócate por este lado, porque estás desenfocado, vos estás yéndote para otro lado. Está bueno lo que hacen, pero lo que Dios quiere es esto. Entonces, enfócate, porque tal vez en lo que nos enfocamos muchas veces nosotros no tiene nada que ver con la vida espiritual que nosotros tenemos, el conocimiento o de a quién estamos creyendo. Entonces, ayer hablábamos de algunas de esas cosas. Y a veces damos por hecho que todo el mundo sabe lo que tal vez no sabe. Y entonces yo ayer decía, ¿no? Y hablaba de que
hay personas en el mundo que están cegados a la palabra de Dios. Y nosotros creemos que sí lo saben. Nosotros tenemos una escuela de vida, o casi escuela de vida, se podría decir que estamos haciendo los miércoles, que es vida abundante, y hay personas que no saben de cosas. Y nosotros no lo podemos dar por asentado o porque ya declarado de que lo saben. Hablábamos de idolatría y dice, ¿qué es idolatría? Ah, eso es idolatría. No, yo no sabía. Entonces uno tiene que hablar toda la palabra para que no haya impedimentos para que a vos pueda alcanzarte la palabra de Dios. Porque podés tener pensamientos de que, bueno, esto lo tengo, lo reservo, porque yo igualmente creo en Dios. Y puedo creer a Dios a la forma mía, pero no a la forma que Dios quiere que yo crea, los fundamentos de mi fe, la seguridad, la certeza de qué es Cristo para tu vida. Hoy estamos acá, creemos que todos creemos en Jesús. Creo, no sé. Si no es así, bueno, es el momento de que tal vez alguien reciba una palabra de salvación, de que Jesús te ama y que murió por vos, y entonces cambie la expectativa de decir, pero esto era verdaderamente ser hijo de Dios. Pero no todo el mundo interpreta que lo que vino, la obra de Cristo aquí a la tierra. Y si no se la transmitís, no lo van a saber, por más que seamos buenos haciendo cosas. La interpretación de que muchas veces hacemos es decir, nos portamos tan bien, somos tan buenos cristianitos, que la gente va a entender que somos hijos de Dios y que ellos nos tienen que seguir a nosotros. No lo dice la Escritura eso. La Escritura dice que si no le revelamos la palabra, si no le revelamos a Cristo que está escondido para muchos, no van a entender quién es Cristo. Entonces, el que tiene que saber quién es Cristo es usted y yo. ¿Para qué? Para predicar de ese Cristo. Yo no sé cómo lo interpreta usted a su Cristo, pero Cristo es el que le dio sentido a la vida de muchos de los que estamos en este lugar, si no por decir el 100%. O sea que Cristo es más importante que un montón de cosas que nosotros podemos creer o pensar en cuanto a la vida cristiana. Cristo es el todo de nuestra salvación. Y entonces cuando yo predico, no me voy a poder estar callado sin hablar de ese que me ama. Si ayer lo decíamos, si en la última semana nadie sintió a través de nosotros de que hay un Cristo que murió en la cruz para salvación, tiempo perdido. Y es irremediable. Yo puedo decir, no, pero yo hago esto. Tiempo perdido. Porque la gente, si está vedado, está vedado. El diablo dice que cegó el conocimiento de las personas para llegar a la salvación. Y la única forma de que eso se termine es a través del poder de Cristo en las personas. Que venga la luz y se resplandezca sobre aquello oculto que está en sus vidas. Porque acá lo dice, no es que dice... Uno dice, una vez me acordaba y se lo contaba ayer, todo el mundo que está en este lugar y los que están afuera también, cada 24 de la noche o días antes se prepara ¿para qué? Ya está el churrasco ahí, estamos preparando y llamando a algún pariente, se juntan los peleados con los no peleados y ya especulamos que cómo va a ser la fiesta, dice si viene la tía se pudre todo. Vamos a ver, esperemos que no hable, pero sabemos que es Navidad, ¿no? No sé qué festeja usted el 24, pero a la noche. Pero es Navidad, víspera del nacimiento de Cristo, fiesta de los cristianos. Pero yo charlando con una persona que venía a la iglesia, que podíamos tener así, estuvimos solo, medio así como a propósito, para poder charlar con él y conocerlo un poco y abra su corazón, sale y me dice, ¿y qué se festeja el 25? Me dice. Digo, el nacimiento de Jesús. Yo no sabía. Tenía 30 y pico de años. No cristiano estoy hablando, del mundo que no conoce a Jesús, supuestamente. Bastante no lo conocían. Dice, nosotros nos juntábamos, comíamos y tomábamos unos vinitos. Y yo creía que era eso. Entonces, si yo no le predico de Cristo, él va a creer que es una fiesta vulgar. Y no va a estar gozándose de celebrar el advenimiento del Mesías, del Salvador, sobre las personas. Entonces, ¿quién se lo tiene que decir? Alguien que tenga
el amor de Cristo vigente en su vida todavía, esa pasión bien puesta para poderle predicar del Evangelio de Jesús a los que se pierden sin Cristo. Porque ese es el trabajo, no hay otra tarea. Nosotros podemos meterle, a veces nos confundimos en tareas y en ministerio dentro de la iglesia, pero el primer mandato es ir por todo el mundo, prediquen el Evangelio a toda criatura y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre de Jesús. Después de ahí arranca la iglesia, no antes. La iglesia no arranca con ministerios para estar con los chiquitos y el ministerio de las panderetas. Está con eso. Sin gente no hay escuelita, ¿no? O bien dicho, no hay escuela bíblica, vamos a hablar con propiedad. No hay escuela bíblica. O sea que todo arranca con el que te predicó a vos en algún momento. Que hablaste y dijiste, bueno, escúchame, así no podés seguir. La esperanza es Cristo Jesús. ¿Amén? Parece que no, los amenes son medios cortitos, pero bueno. Dice, la sinceridad no es sinónimo de verdad, dice. Indica que se puede tener mucha devoción, buenas intenciones y actuar por celo de Dios, pero estar completamente equivocados si no se basa en la voluntad correcta de nuestro Dios. Podemos tener un montón de cosas interesantes y buenas. Podemos ser celosos de la palabra, nos podemos pelear con todo el mundo en cuanto a doctrinas y un montón de cosas. Pero si estamos desenfocados en la verdad que Dios nos dijo que hiciésemos, vamos a estar haciendo algo que a nosotros nos gusta y no a lo que Dios nos mandó hacer, que es hacer su voluntad. Entonces después se empieza a hablar de aquellas cosas que vienen por la fe. Y muchos de los que estamos acá no vimos a Jesús. ¿Alguien vio a Jesús? Hágame así o así, que capaz que yo lo entiendo, porque alguno tal vez tuvo una revelación y yo no la sé. Quiere decir que nosotros creímos, ¿por qué? Por fe. Nosotros crecimos por fe. No vimos la cruz, no vimos la resurrección, no vimos un montón de cosas, pero hoy estamos acá por fe. Creímos que Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, que éramos pecadores y nos perdonó nuestros pecados, nos dio una nueva vida en Cristo Jesús, crecemos en fe, nos desarrollamos esa fe. Pero lo que decía Pablo, dice, si cada vez que tenés que creer se tiene que bajar Dios del cielo para que lo veas, o Dios tiene que hacer algo extraordinario para que vos creas o yo crea, dice, eso no funciona de esa forma. Porque dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. O sea que si vos entendés hoy el Evangelio, vos crecés en fe y te afirmás en Cristo Jesús. Porque por ahí viene la cosa. Y si dice, si confesar el hombre, ¿qué dice ahí? Si confesamos nuestros pecados y reconocemos al Señor, viene la salvación. O sea que hay un montón de cosas que tengo que hacerlas yo. Pero porque creí. Porque si no creo o no tengo esa fuerza para decir qué es Cristo para mí, vamos a estar a medias aguas. Pero dice algo en punto, dice que, ¿se acuerdan que yo dije, separé las escrituras en la parte que dice punto? Dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, dice, será salvo. Pero dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber, dice, quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas de salvación, en este caso sería. O sea que hay un montón de cosas que nosotros creemos muchas veces que va a pasar en nuestra familia o fuera de nuestra familia con los compañeros de laburo sin hablarle de Dios, sin hablarle de Jesús. O sea que los tipos van tanteando en la cabeza y dicen, este debe ser así. No lo pueden entender. Porque tenemos que hablarle del mensaje. Usted y yo tenemos un mensaje que entregarle a las personas. Y ese mensaje es ¿de parte de quién? De Dios. Por eso decía, si no le hablaste a nadie en un proceso, se perdió. Vamos a tener que laburar en esta semana para hablar de Jesús. La gente necesita, cuando vos hablas con alguien, parece que lo único que necesitaba era que le trajeran la palabra. Porque después empiezan a hablar medio parecido a vos.
Dice, no dicen estoy rezando, dice, estoy orando todos los días. Pero es porque vos se lo transmitiste. Que la persona que tienen que recurrir a quién es a Cristo. Y capaz que la persona nunca asistió a la iglesia todavía, pero tiene ahora una palabra que se le fue impuesta o se le sembró en el corazón de cuando le hablaste del amor de Jesús. De que Cristo lo puede salvar, de que Cristo lo puede libertar, de que en Cristo hay esperanza, de que en Cristo puede sortear un montón de cosas porque recibió una palabra de fe. ¿Y esa palabra puede hacer en esa persona algo diferente? Y cuando te mandan un mensaje a la persona que puede decir, ¿asistió a la iglesia? No. Pero Cristo entró en su casa cuando entraste vos. Cristo entró en su casa, entró el Espíritu Santo, le oraste, le hiciste hacer la oración de entrega, se entregó al Señor y un montón de cosas. ¿Cómo no va a cambiar su vida algo? Lo primero, el primer impacto espiritual ya lo tiene. ¿Por qué? Porque alguien le transmitió el Evangelio, que es la buena noticia. Esa persona, antes que te conociera o antes que te viera, estaba totalmente destruido. Estaba lleno de demonios. Pero cuando llegaste vos, llegó la presencia de Dios. Jesús le dijo a los discípulos en el principio, cuando los empezó a provocar a que fuesen a hacer tareas, le dijo, cuando ustedes entren a una casa, lo primero que tienen que hacer es, paz a esta casa. ¿Y qué va a pasar? Paz vendrá y entren. Ahora, si los rechazan, dicen, no los rechazan a ustedes, me rechazan a mí. Pues ni siquiera dice, llévense el polvo de su sandalia, de su casa. Jesús no dijo, bueno, igual, las cosas. No, no van a estar igual. Quien rechaza a Dios, o te rechaza a vos, rechaza a Jesús, rechaza la salvación. Hola. Dicen, ay, no, porque no quieren recibir más. A vos Dios no te dijo qué iba a pasar después de que le entregaras el mensaje. El mensaje lo entregaste, el resto lo hace Dios. La persona se salvó o no se salvó, quiere venir a Cristo, no quiere venir a Cristo, no es un problema tuyo ni mío. El tuyo es que prediques, que le anuncies que hay buenas noticias, que hay un nuevo tiempo. Eso es lo que dice Dios. El resto lo hace Dios en el corazón de las personas. ¿Amén? Eso lo hace. Entonces nosotros queremos una sociedad diferente. Queremos que la ciudad cambie. ¿Cuántos dicen amén a eso? Queremos que no se robe más, que no haya más drogas, que no haya, ¿cómo se llama? Promiscuidad en la ciudad, que no haya corrupción y un montón de cosas. ¿Sabe cómo se termina eso? Con más cristianos. Más cristianos dentro de la sociedad, menos corrupción. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenés problemas en el laburo con un montón de cosas. Cuando ese se convierta, ¿se terminó el problema? Porque ya son del mismo palo, son del mismo cuerpo. Ya pertenecen a Cristo Jesús. Pero ¿qué dice? ¿Cómo pues tu compañero de trabajo, tus parientes, cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a cambiar si nadie les dijo que hay una esperanza de vida? ¿Cómo van a creer en alguien que todavía nadie le trajo la buena noticia, nadie se lo reveló? ¿Por qué? ¿Porque hacés buenas obras vos? No, las obras sin acción no funcionan. Yo puedo hacer un montón de buenas obras, puedo ayudar a mi vecino y un montón de cosas que mientras no le transmita a Cristo, van a quedar en buenas obras. Porque eso es lo que hacían los israelitas, buenas obras. Y aparentaban eso también. Entonces, si no, después tenemos un montón de conflictos internos, insatisfechos nosotros, de por qué nuestra familia no conoce a Dios, por qué nuestro vecindario no conoce a Dios, porque yo no sé cómo es su barrio, pero cuando más cristianos hay, más bendición va a haber en el barrio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cuanto más cristianos, hijos de Dios, más bendición en el barrio. Menos problemas, menos dificultades, menos cosas que afectan para mal a la sociedad. Si más cristianos, mucho mejor. Yo no sé exactamente cuántos cristianos somos en la ciudad, pero hay muchos que se les sembró en algún momento
el Evangelio en su corazón, es momento que se haga cargo de lo que recibió para poder transmitirles a otro que se puede vivir mejor. ¿O le va a creer al vecino arruinado de que las cosas ya no van para más? No, al contrario. Cristo vino para cuando no daba para más y nos dio esperanza y nos dio una vida llena de plenitud de vida, dice la Escritura. O sea que nos dio, estábamos agonizando y Dios soltó ¿qué? Vida sobre nosotros, cuando no servíamos tal vez para nada. Entonces, tu vecino, mi vecino, nuestros parientes, no van a conocer a Dios si no se lo revelamos. Por lo menos lo que dice la Escritura. No esperemos en milagros de que, va a pasar por la calle y va a entrar a la iglesia. ¿Puede ocurrir? Sí. Pero vamos a crecer al 0,0% para atrás en crecimiento espiritual, el crecimiento de iglesia. Pero si cualquiera de los que estamos acá tomamos la posta y cumplimos la voluntad de Dios, nos multiplicaríamos por mucho. Porque no pienses en el que va a venir porque vos le prediques, sino en el que le va a predicar al que vos le predicaste y al que el otro que vos le predicaste, porque no va a parar de extenderse la palabra de Dios, no va a quedar encerrado dentro de mi vida. Y que me vaya bien a mí y el resto que se arregle como pueda. Yo creo que eso es totalmente diabólico porque es egoísmo al 100%. Después dice, hay una parte, dice, ¿y cómo creerán en aquel en quien no han oído? O sea, primeramente dice, pues ¿cómo invocarán a aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? Hay gente que no sabe nada de Jesús. Nada. Puede decir, ¿qué sabe? Pregúntale. Tiene fechas en su cabeza. Hay algunos que pueden saber, pero si no tienen fechas nada más. ¿Saben dónde nació Jesús? El 24. Pascua. Y se terminó el tema. Y algunos pasan por ahí donde está la campanita y se persignan. Y con eso solucionaron su vida espiritual. Y esa no es su vida espiritual. Eso es acciones que yo creo que a Dios le gustan. Y Dios está fuera de esas cosas. Porque lo primero que Dios quiere es un corazón inclinado a Él. ¿Y cómo inclinamos un corazón a Él si no lo conocemos a Dios? Si la gente no lo conoce a Dios. ¿Cómo van a inclinarse a Él a hacer buenas cosas? ¿Cómo le podés decir a personas que vivan de una forma diferente si no lo conocen como lo conocés vos? No lo conocen. Después dice, ¿y cómo predicarán? No, dice, ¿y cómo irán sin haber quien les predique? Dice. ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Dice. O sea que hay un montón de cosas que tenemos que organizarnos dentro de nosotros. Yo me puedo pasar el día entero como pastor, haciendo algunas actividades creyendo que estoy trabajando para el reino. Y no estoy trabajando para el reino. Estoy ocupándome un día para no sentir culpa de que no hice absolutamente nada porque se mueren sin Cristo un montón de gente. Todos los días. Todos los días mueren gente, no sé si les pasó a ustedes, si los conocen, que se mueren sin esperanza, sin Cristo. ¿Y a dónde van? Al hoyo, al infierno. Porque nadie le transmitió el evangelio de poder, de gracia, de misericordia, para que las personas cambien. Entonces yo puedo quedar nada más haciendo tareas para que mi mujer sepa que estoy haciendo algo, leyendo la Biblia todo el día. ¿Está bueno leer la Biblia? Sí, pero dice que no solamente tengo que leerla, sino tengo que activarla, tengo que hacerla, ¿qué es lo que Dios me dice? ¿Qué es lo que Dios me está diciendo? Yo lo tengo que transmitir a otros. Dice, bueno, pero el pastor tiene que hacer otra cosa. Yo tengo que predicar el evangelio. Ahí es donde yo me siento mejor, me siento cómodo, porque estoy haciendo la voluntad del Padre. El resto está dentro de un paquete de mi vida que tiene que ver el servicio. Y después dice, pues ¿quién irán si no los envían? Y acá anoche hicimos una oración en conjunto, porque cuando vos no te mandan a ningún lado, no vas a ningún lado, ¿no? No tenés responsabilidades.
No puede decir absolutamente nada. Nadie puede venir a decirte, pero acá dice, pues ¿cómo predicarán si nadie los envía? Porque dice, benditos son los pies de los que anuncian la paz, la felicidad, el gozo. O sea que bendito quiere decir bendecidos es tu vida cuando le transmitís a otro la palabra de verdad. Yo prefiero estar en bendición y no en busca de la prosperidad exclusivamente. Yo quiero estar en bendición ahí, porque Dios se va a enterar, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas, dice, infinitas, vendrán por añadiduras. O sea que yo tengo que hacer una parte primera para que Dios haga el resto. El resto, te digo que llevo ya, como ayer decíamos, un par de décadas siguiendo a Jesús. Y he visto un montón de gente trabajar para Dios que ya no está hoy. Si fuese todo trabajo, te voy a explicar lo que pasó. Año 2019, pandemia, ¿sí? Iglesias numerosas, llenas, con muchas células trabajando. ¿Sabés quiénes se perdieron se fueron al mundo en esa época? Los líderes de las células. Voy a decir, pero el líder de la célula lo había puesto el pastor para trabajar. Sí, pero estaban sujetos nada más que a ser líderes de esa célula. No estaban sujetos a Cristo. No servían a Dios por amor a Cristo, sino por tener un puesto dentro de la iglesia. Cuando le sacaron la célula que no se pudo congregar más, ¿qué hago? No tengo nada para hacer. Cuando la mayoría teníamos mucho para hacer, al contrario, se nos multiplicó el trabajo. Tuvimos que hacer cosas que nunca habíamos hecho. Tuvimos que salir a afrontar la calle todos los días porque muchos estaban encerrados. O sea, que había laburo para hacer, sí. Pero el que no tenía nada para hacer, que no había hecho y que solamente se creía fuerte en lo que tenía, dejó de servir y dejó de seguir a Jesús. Y te puedo decir que son por miles. Ahí se reveló de qué estábamos hechos. ¿Quiénes estaban adentro de la iglesia? Algunos lo tomaron como algo terrible, y yo te digo que una cosa, Dios sabe todas las cosas. Sacó lo que tuvo que sacar dentro de la iglesia, que muchas veces el hombre confía en el hombre para hacer una tarea. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y uno dice, pero no tenemos que confiar en nadie. Sí, tenés que confiar en un montón, porque nosotros somos un equipo. El asunto es que yo te crea que vos sos un crack y vos creas que yo soy un crack. Las cosas cambian ahí. Todos somos pecadores en recuperación acá. Nadie puede apuntar a nadie. Todos somos iguales delante del Señor. No hay distinción. El día que Cristo venga a buscar a la iglesia, me va a venir a buscar a mí y a vos al mismo tiempo. Y al juicio todos al mismo tiempo. O sea que todos vamos a pasar por el mismo lugar, por el mismo cerdil. No hay diferencia. Decían, no, los pastores por la derecha y los demás de los hermanos por la izquierda. Todos vamos a tener que dar cuenta de lo que hicimos y dejamos de hacer por inoperancia, Hay algo que a mí me molesta mucho, que estoy trabajando, que es, en mí estoy hablando, ¿no? No voy a decir vagancia, sino que es, bueno, lo hago después. Pereza. Yo sé que usted no tiene pereza, pero la pereza hace de que dejes para lo importante que tiene que ser es para mañana y lo cubrís con otra cosa. Tú decís, no, pero yo soy un tipo muy laburador, sí, en lo que a vos te remunera, pero no en lo que remunera más, dice, porque la paga de Dios es mucho mejor que cualquier salario. Y yo era eficaz en lo que hacía, muy bueno en lo que yo hacía, hasta que lo dejé de hacer por Cristo. Y no era porque yo era bueno en lo que yo hacía y yo lo decía, no, reconocido hasta por mis ex patrones, que lo que yo hacía era bueno y aún estaba entre las cabezas de los que trabajábamos en eso. Y me sirvió de algo para vivir. Y a veces poco vivir. Pero cuando vos servís a Dios y sos bueno en lo que Dios te dice que seas bueno, eso tiene relevancia en el cielo y también en la tierra. Relevancia en el cielo.
y relevancia en la tierra, porque es cuando el Evangelio va a crecer y se va a desarrollar mucho más rápido. Y hay algo en el final de esto que decía, dice, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas, dice que quiere decir buenas noticias. Mas no todos obedecieron al Evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Ante bien, dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. Y hasta los fines de la tierra, su palabra. Acá podemos hablar todo el día de lo que es obedecer a Dios. Pero usted va a hacer su voluntad, lo que usted quiera. ¿Hola? ¿Está de acuerdo? Usted va a hacer lo que usted quiera. Y usted me puede gambetear a mí y al que tiene al lado, y yo lo puedo gambetear a usted, pero solamente lo único que está haciendo es gambetear la voluntad perfecta de Dios. Porque los que hacen la voluntad de Dios se nota. Viven diferentes. No son salen de la religión para entrar en una experiencia con Cristo de todos los días. Porque la religión te posesiona en un lugar como diciendo, bueno, yo soy esto, y era como los que hablaba Pablo en este lugar. De una postura de acá para arriba, por las buenas obras, por las buenas oraciones en las esquinas que tenían muchos religiosos y se ponían para que todo el mundo lo viese. Pero ¿sabes una cosa? Hasta el más pecador salió justificado primero que los que se presentaban como diciendo con chapa de que estaban bien delante de la presencia de Dios. En esta mañana tenemos que tomar la posta, si no va a quedar infructuosa en la parte nuestra. Si nosotros no rescatamos gentes del infierno, esa parte va a quedar con una tacha de que no hicimos absolutamente nada. Es muy fácil trabajar dentro de la iglesia, les aviso. Alguien que tiene ya unas cuantas décadas dentro de... Es muy fácil trabajar acá, porque todos entienden más o menos cómo viene la cosa. Pero el trabajo, Dios no nos llamó a trabajar dentro de la iglesia, nos llamó a trabajar en el mundo, sin Cristo. Esta es parte del final de las personas que aman a Jesús y por eso están hoy acá. Ayer decíamos algo que ya no lo vamos a hacer más en el grupo, porque en el grupo nosotros ponemos, más le digo, si lo buscan, no sé, está en pocas horas, hay una placa en Filadelfia, en el grupo de WhatsApp, hay la última placa, ¿la vio? Lo que están en el grupo, ¿la vio? ¿Qué dice? Allá, la Laura hace rato no te veía. ¿La viste o no la viste? Bueno, o sea, te voy a traer un trabajo bueno, no va a estar mal la placa. ¿Alguien por ahí? La placa que decía... Los horarios de reunión. ¿Dónde está? Los días y horarios de reunión. ¿Los días? ¿Seguro? ¿La última? ¿Vos la viste la última? ¿Viste la última vos? ¿La viste? ¿Qué dice? ¿Vos, Kiko, la viste la última? ¿Qué es? Sábado 19 y Ajá. ¿Vos estás de acuerdo? ¿La pusiste vos? ¿A quién le está hablando ese grupo? A ese grupo. ¿Cuántos pertenecen a ese grupo? Si no, después lo vamos a meter. ¿Cuántos pertenecen al grupo de WhatsApp de la iglesia? A Filadelfia. O sea que miran lo mismo. ¿Todos están? Si no sabemos qué dice, un anuncio que dice horarios de reuniones. Horarios de reuniones. ¿A quiénes? A los que vienen a la iglesia, a los que son parte de la iglesia. Entonces dijimos, es necesario. Si vos amás a Jesús, esta es tu casa. ¿Por qué te tendría que yo decir, a ver, no te olvides, no te olvides que el fin de semana tenemos 2 reuniones? Sábado a las 7 y domingo a las 10. Entonces hacíamos algo medio humorístico ayer. Es como que cuando vos salís de tu casa y te olvidás de volver. ¿Se entiende? Te tiene que decir, che, escuchame, tratá de volver. No te olvides de tu casa. Y vos volvés a los 3 días, 4, y decís, ¿dónde estuviste? Es
que no encontraba el domicilio de tu propia casa. Porque esta es la casa de los hijos de Dios. Es donde nosotros estamos los que recibimos a Cristo como Señor y Salvador en nuestra vida. Es donde te encontrás con los pares. Con personas que han sufrido y han vivido lo mismo que todos cuando no conocíamos a Jesús y ahora nos reunimos acá para alabar a Dios. ¿Cómo te tendrían que decir todos los días? ¿Te imaginas el tipo sale a laburar y le dice a la mujer, trata de volver? Está bueno, ¿no? Trata de volver. ¿Cómo te sentirías vos cada vez que vas y tu mujer te dice, volvé? O viceversa, también puede ocurrir, ¿no? Volvé. ¿A dónde? A tu casa. Pero los que vuelven, ¿saben quién son? Son los que aman el reino de Dios. Vuelven los que tienen hambre de Dios. Vuelven los que son apasionados por Dios. Aman los que recibieron a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. Y aman la obra de Cristo en sus vidas y la tienen presente 24/7. ¿Cómo no vas a volver al que te perdonó los pecados y tener una relación con Él? Extrañar estar con Él. Aunque dice que vive con nosotros, pero acá hay una confirmación de algo. Y a mí no me digan, no, yo no tengo tiempo y no sé por dónde viene el asunto. Pero el asunto no es si tengo tiempo o no tengo tiempo. Yo debo darle el tiempo de Él a Él. Y Él tiene un tiempo. No tu tiempo, el tiempo, el mejor tiempo es para Él. Entonces hay un montón de cosas que otros no pueden vivir porque yo no lo vivo. Yo no entendí todavía el amor que Jesús sintió por mí cuando estaba out. Algunos dicen, bueno, yo nací en la iglesia, no soy tan malo. Eras un pecador. Y si no te hubiese encontrado con Cristo, hoy serías una plaga en la ciudad. Porque el que no conoce a Cristo vive conforme a su corazón, lejos de Dios, haciendo troperías. Pero los que se encuentran con Dios viven diferente. Cambian sus formas, cambian sus costumbres, sus estilos de vida. Ya no siguen las costumbres de aquellos que no lo tienen a Dios, siguen a Cristo. Y como somos seguidores de aquel que sabe hacer las mejores cosas para nosotros, nosotros imitamos a Jesús. Pablo se puso en el medio de muchos y les dijo, por lo menos, fíjense en mí. Porque yo, dice, reflejo lo que estoy siguiendo de Cristo. O sea, como diciendo, un ejemplo a seguir. Somos ejemplo a seguir. Hay gente que nos puede seguir confiadamente y decir, bueno, che, escuchame, yo sigo a este porque este era un pecador. Pero ahora se encontró con Jesús. Y Jesús le cambió la vida. Vos no sabés lo que era. ¿Viste cuando te dicen, ay, viste, en la iglesia se encuentran todos. ¿Quiénes? Todos los pecadores. Y que nos conocíamos de una vida de por ahí, ¿no? Cuando llegan dos que se drogaban, ¿viste? No se conocen. Llegan a la iglesia y no se conocen. Se conocen, pero no se conocen. O sea, queda uno de la derecha y otro de la izquierda. Vos te das cuenta más o menos a los 10, 15 días o 20, si siguen viniendo a la iglesia, que sí se conocían. Pero es que acá donde tienen que venir los pecadores. Acá vienen los que verdaderamente se encuentran con Cristo. Y sus vidas cambian. Después dice, son amigos. ¿En cuál andábamos? En cualquiera. ¿No? Andábamos en cualquiera juntos. Sí, yo lo conocía. Sí, íbamos todos los días a comprar al mismo lugar. Primero no sé qué, es como que no te querés traicionar. Pero después cuando empiezan a vivir el amor de Cristo y la transformación en sus vidas, empiezan a darse cuenta de que ya son libres. De que las cadenas ya se rompieron, de que las ligaduras que los sujetaban y lo hacían. Nosotros tenemos personas acá que se drogaban y se te paran los pelitos desde 5 millones de pesos diarios o semanales de drogas. ¿Cuántos sueldos de varios acá? Pero cuando encuentran a Jesús, quieren vivir acá. Cuanto más reuniones hay, quieren estar en este lugar. ¿Por qué? Porque vinieron rotos, como vinimos muchos, y ahora está mucho mejor. ¿Está bárbaro?
ahí va. Pero ese está tocando el corazón de otros familiares. ¿Por qué? Porque vieron cómo estaba y cómo está ahora. Es mejor estar por acá que estar por allá. Entonces empieza a tocar otras personas. Y los que lo conocían dicen, che, escúchame, este es raro. ¿Te acuerdas cómo era este? Viste que la gente por allá, nosotros nos decimos, no, bueno, el Señor transformó su corazón. Otro dice, wow. Tienen todas las palabras para decir. Pero ven de que Cristo cambió sus vidas. Entonces, cuando Cristo cambia su vida, vos traes a otros a Cristo. Le tenés que transmitir a Jesús. Y cuando le transmitís a Jesús, ese trae a otros. El otro trae a otros. Y el Evangelio se expande. Y pasemos del 14 al 20. La iglesia se está expandiendo por todos lados. Hay iglesias por todos lados y uno dice, está bueno que haya iglesia, yo prefiero iglesia y no antros. No sé lo que piensa usted. Yo prefiero iglesia y no antros dentro de la ciudad. Prefiero que haya en una iglesia, haya 7 personas que conocieron a Jesús, que una iglesia cerrada que no tenga a nadie adentro. Ese es cambiar la mentalidad del reino y entender que todo lo que podamos hacer nunca es poco. Todo lo que podamos hacer, eso va a ser algo importante y va a retribuir en nosotros. Y vamos a ser bendecidos por llevar las palabras de Dios. Vamos a ser bendecidos por transmitirle el Evangelio a otros. Decir, bueno, ellos que hagan lo que quieran. No, les tenés que decir que Cristo los ama. Dice, bueno, ellos no creen. Transmitíselo a través de vos. ¿Qué querés? ¿Que se mueran sin Jesús? Decíselo para que ellos también estén con vos y disfruten al mismo Jesús. Pero si no se lo decís, si no lo decimos, no se van a enterar. Pero hoy podés ser comisionado a eso. Qué bueno era decir un amén, algo así. Ser comisionados para hablarle a otros. Es decirle al primero que se me cruce mañana o esta tarde, al medio, le pongo la cruz acá, no que te haga la cruz, le pongo la cruz como apuntándole y le hablo de Jesús. ¿Y qué le vas a hablar? De cómo te amó a vos primeramente. No le hablé del testimonio, ayer recibimos testimonio, no le hablé de los testimonios del resto, hablale de vos. Porque vos sos la realidad para transmitirle un mensaje de salvación. Pero hoy tengo ganas, no. ¿Sabes una cosa? Los discípulos, el reino de Dios se expandió no por comodidad. Si vos estás cómodo donde estás equivocado. El Evangelio nunca se multiplicó por comodidad. Por incomodidad se multiplicó el Evangelio. Por persecución. Por muerte. El Evangelio se extendió cuando la gente se empezó a correr, no cuando se encerró dentro de la iglesia. Después nos encerraron, nos dieron una iglesia y nos quedamos conformes, nos quedamos bien, nos reconocieron y hacemos un montón de cosas. Dios hoy te llama a vos a hablarle a otros de Jesús. Amén. Orar por otros, transmitirles el Evangelio a otras personas. Y ahí, ¿qué va a pasar? Dice el Evangelio, como dice en el último versículo, dice en el 18, pero digo, ¿no han oído bien? Dice, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra su palabra. No hay lugar donde el Evangelio no pueda penetrar. ¿Amén? El Evangelio tiene que penetrar toda la sociedad, de arriba hacia abajo. En cualquier lugar, transmití las buenas nuevas de salvación. ¿Amén? No sé qué más decirte para animarte en este día, porque tal vez viniste medio para abajo. Y que alguien te diga que tenés un mensaje positivo para dar, capaz que no te entra en tu cabeza, ¿no? Bueno, tenés que empezar primero a vivirlo vos. Viví el Cristo resucitado en tu vida. El Cristo de poder.
Porque podemos hablar de un montón, pero yo tengo que tener certeza. Es lo que dijo Pablo a esto. Ciencia. Tener certeza en lo que vos creés. Si creés en el Cristo que te perdonó tus pecados y es la esperanza para muchos, como lo fue para vos, transmití eso. Nada más que eso. De lo que Jesús hizo en tu interior. Porque tenemos que tener una experiencia personal con el Padre. ¿Cuánto dicen amén a eso? Amén.